Vamos a hablar sobre las lesiones de extensores. Entonces, bueno, acá más bien picho esta vez. Bueno, entonces el aparato extensor, en un principio vamos a tener un aparato que es extrínseco y un aparato que es intrínseco. Y adicionalmente vamos a tener unas estructuras fibrosas que lo van a estabilizar. Entonces, el aparato extrínseco va a tratarse de todos los músculos que están en el antebrazo y van hacia la mano y hacia los dedos a hacer la extensión. Como tal, el aparato extrínseco únicamente va a lograr hacer la extensión de las metacarpofalángicas. Y el aparato extrínseco está conformado por los extensores del carpo, los extensores comunes de los dedos, propios del índice y propios del quinto dedo, y adicionalmente los extensores del pulgar. Ahora, el aparato extensor en su porción del antebrazo va a tener un grupo que es superficial y un grupo que es profundo. El grupo superficial esencialmente son los extensores del carpo, tanto el longus como el brevis radial, como el ulnar y el extensor digiti minimi. Todos estos van a tener su origen en el cóndilo lateral, mientras que el grupo profundo va a tener el origen entre el radio y la ulna en la membrana interósea también, y van a ser todos los extensores de los dedos, excepto pues digiti minimi, que serían los extensores comunes propio del índice y los extensores y el abductor largo del primer dedo. Listos. Adicionalmente, es importante decir que el mecanismo extensor en su porción, en la mayoría de su extensión, es extrasinovial, únicamente sinovial a nivel del retináculo extensor. Esto hace que las lesiones a nivel del retináculo extensor sean similares a las lesiones a nivel de zona 2 de los flexores. Y esto también va a hacer que, como tiene un curso extrasinovial, sea más sencillo su reparo, pero también tenga problemas como la adhesión y la cicatrización. Cuando pasamos un poco más distal, ya nos encontramos a nivel de la muñeca, y a nivel de la muñeca, en el retináculo extensor, van a haber 6 compartimentos que en su mayoría son óseos, son compartimentos que van hasta el hueso, a excepción del quinto compartimento, que es un túnel únicamente fibroso. Entonces, de radial a ulnar vamos a tener el primer compartimento, y el primer compartimento va a tener a flexor, extensor pollicis brevis, y va a tener también a abductor pollicis. Adicionalmente, vamos al segundo compartimento, que va a tener los dos extensores radiales, el longus y el brevis. Vamos al tercer compartimento, donde, pasando por el tubérculo de Lister y dando una vueltica, va a llegar el extensor pollicis longus. Posteriormente vamos al cuarto compartimento, donde vamos a encontrarnos con los comunes y el extensor propio del índice. Vamos al quinto compartimento, donde únicamente está el extensor digiti minimi, y finalmente en el sexto compartimento va a estar el extensor carpi ulnaris. Ahora, para tener un bonus o tener en cuenta los extensores propios, tanto el extensor propio indicis propii y el extensor digiti minimi, ambos van ulnares a el extensor común que los lleva. Adicionalmente, vamos un poco más allá, y proximal a las articulaciones metacarpofalángicas nos vamos a encontrar una estructura que une los extensores comunes. Esta estructura se llama la junta tendinosa. Esta junta tendinosa enmascara propiamente las lesiones que se dan en proximal a esta. Por lo tanto, las lesiones de los extensores tienden a ser difíciles de diagnosticar en agudo. Ya cuando vamos hacia
hacia el dedo, vamos a encontrarnos que el mecanismo extrínseco va a tener 4 inserciones. La primera inserción va a ser a nivel de las metacarpofalángicas con algo que se llama la banda sagital. La banda sagital se va a unir a los ligamentos intermetacarpianos o los ligamentos interglenoideos, y también va a tener una función de estabilización del extensor de tal manera que no se luxe hacia volar. ¿Listos? Entonces acá va nuestro extensor común. Este va a ser de este tercer dedo. Esto no está este tercer dedo. Listos. Hay una inserción que es constante, entonces esta es la primera inserción. La segunda inserción es inconstante, que es la inserción en la falange proximal, pero a veces puede estar dada y es bastante débil. A nivel de la falange proximal, adicionalmente, el extensor se va a trifurcar y van a formar las bandeletas laterales y va a formar una bandeleta central. Esta bandeleta central es la tercera inserción, es la más importante en el aparato extrínseco. Ay, pollito, ven para acá, mi amor. Bueno, el pollo quita. Listos. Y la cuarta inserción va a ser a nivel de la metáfisis de la falange distal por las bandeletas laterales. Como les comentaba, el aparato extrínseco únicamente en condiciones fisiológicas va a extender las metacarpofalángicas, es decir, la falange proximal. Pero entonces, ¿cómo se extienden las otras falanges? Las interfalángicas. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que pierda la conexión con la falange media, es una posibilidad, aunque no es fisiológico, y de hecho hay para el tratamiento del dedo en martillo, como vamos a ver más adelante, es una de las opciones terapéuticas. Y la otra posibilidad es que haya una pérdida del antagonismo de los flexores. Ninguna de estas dos es fisiológica, por lo tanto, no, pero la naturaleza es sabia. Con la naturaleza es sabia, vamos a entrar en el terreno del mecanismo o el aparato intrínseco. Entonces, el aparato intrínseco está formado esencialmente por los interóseos y por los lumbricales. Los interóseos, que tienen sus orígenes en los metacarpos y van a tener 2 inserciones, una inserción en la falange proximal y van a tener una inserción en la bandeleta central y lateral. También es importante para el mecanismo de los interóseos la posición, que son dependientes de la posición de la metacarpofalángica. ¿Y por qué? Por esta banda sagital. Entonces, la banda sagital, cuando está extendida, vamos a encontrar que la banda sagital va a estar justo sobre la articulación, mientras que cuando está flexionada está un poco más distal, de la articulación, digamos que rodeando pues la base de la falange proximal, y esto hace que en extensión los interóseos sean principalmente abductores y aductores, mientras que en flexión ellos ayuden a la flexión y a la extensión de las interfalángicas. Los lumbricales tienen su origen en los tendones flexores profundos y tienen su inserción en las bandeletas centrales y en las bandeletas laterales y centrales. Como tal, ellos no dependen de la posición de la metacarpofalángica y son los principales extensores de las interfalángicas. Entonces, mecanismo extrínseco flexiona únicamente la falange proximal, mecanismo intrínseco flexiona las falanges media y distal. ¿Listos? Y adicionalmente también va a haber otro mecanismo que está implicado. Yo pego la dibujadita, entonces va acá, y también tienen una unión acá con la bandereta central. Listos.
acá está el mecanismo intrínseco también. Y adicionalmente vamos a tener otro mecanismo, como les comentaba, que es el mecanismo o los ligamentos o las estructuras fibrosas. Y estas estructuras fibrosas van no solamente a estabilizar los movimientos del mecanismo extensor, sino que también van a hacer que sean coordinados. Por lo tanto, no sé si alguien lo ha inventado, pero es imposible, si uno tiene la metacarpofalángica, pues si no la está bloqueando, es imposible extender o flexionar a la vez la interfalángica proximal y la distal. No da, no, no da, no da. ¿Y por qué es? Porque hay varias estructuras ligamentarias que van a coordinar este proceso. Entonces, la primera estructura ligamentaria que vamos a ver y la más distal es el ligamento triangular. Ligamento triangular como tal lo que no va a permitir es que no permite que las bandas laterales se luxen hacia volar. Cuando hay daños del ligamento triangular podemos tener una deformidad en botonero. También vamos a tener el ligamento transverso, ligamento retináculo transverso, que va a estar dado en la interfalángica proximal. Y entre las bandeletas central y lateral también van a haber algo que se llaman las ligamentos espiroideos, que todos estos tienen esta función de evitar que se luxen las bandeletas laterales. Adicionalmente también tenemos un ligamento que es importante, que no lo había dibujado acá, pero es el ligamento de Landsberg, aunque este ligamento como tal es controvertido en el sentido en el que hay autores quienes piensan que no existe o quienes argumentan que no existe, pero es importante en el sentido que cuando hay patologías como cuando se retrae puede generar patologías como por ejemplo el dedo de cisne. Esta es una vista lateral, listo, no me quedó muy lateral que digamos, me quedó medio apesosa. Listos, entonces acá nuevamente tenemos la bandeleta central, las bandeletas laterales, el mecanismo intrínseco, y vamos a tener parte desde la vaina sinovial del flexor profundo y va a llegar hacia el dorso, hacia el dorso de la falange media. Y este es el ligamento oblicuo de Landsberg, que es simétrico y que también regula este movimiento coordinado entre las interfalángicas proximal y distal. Listos. Ya como tal, hablando, bueno, otra cosa que es como para tener en cuenta es que la excursión a la discursión que tiene el mecanismo extensor va cambiando por los lugares, por lo tanto en la muñeca el mecanismo va a discurrir aproximadamente 4 centímetros, a nivel de las metacarpofalángicas 1,6 centímetros, a nivel de la interfalange proximal 3 milímetros nada más, y a nivel de la falange de la interfalángica distal no va a discurrir en absoluto. Esto hace que pequeños cambios en la longitud, sean aumento de la longitud o disminución de la longitud del extensor, produzcan grandes limitaciones funcionales. Y esto, por ejemplo, se ve muy bien, o se ve mucho, se ve mucho cuando hay acortamiento de los metacarpos. Entonces se dice que, por ejemplo, cada 2 milímetros que se acorta el metacarpo son 7 grados menos de flexión, de extensión de la metacarpofalángica. Es como el símil para tenerlo en cuenta. Adicionalmente, además de la discusión, también es importante que la forma va a cambiar en los lugares. Entonces acá va a ser puramente músculo, 4 centímetros antes del retináculo extensor vamos a tener la unión miotendinosa, con la excepción del extensor propio del índice, que va a tener su unión miotendinosa aproximadamente al nivel del retináculo. A nivel de las metacarpofalángicas se va a convertir en un tendón bastante delgado y
Acá aproximadamente tiene 1,7 milímetros de grosor, mientras que en la interfalange distal va a tener aproximadamente 0,7 milímetros de grosor. Entonces esto también lo debemos tener en cuenta a la hora del reparo. Entonces, para hacer más sencilla la clasificación de las lesiones tendinosas, en 1979 se aprobó algo que se llama las zonas de los extensores, y es para hacer pues como más sencilla la clasificación. Entonces esta va a ser la zona 1. Es fácil de aprender porque los impares son las articulaciones y los pares son lo que está entre las articulaciones. Entonces empezamos por la articulación distal y vamos a tener que estar la zona 1, la zona 3, la toda igualita. Acá está la zona 2, 4, 5 y a nivel desde los metacarpos va a ser la zona 6, y a nivel de la muñeca va a ser zona 7. Adicionalmente, posteriormente, Doyle le agregó la zona 9, pues zona 8 es hasta la unión miotendinosa y próximo a esto está la zona 9 que agrega Doyle. ¿Listos? Entonces, cada lesión va a depender del patrón de la lesión y va a depender también del mecanismo de la lesión. Entonces los mecanismos son cerrados o abiertos. Esto tiene que ver puramente con el manejo. Usualmente los manejos cerrados pueden manejarse de manera cerrada, de manera conservadora, mientras que los traumas abiertos tienden a manejarse porque uno igual los tiene que llevar a lavado, desviamiento, tienden a manejarse de manera quirúrgica. Entonces cuando hablamos de la zona 1, en la zona 1, ¿qué pasó? Me pulé. En la zona 1 se van a dar dos deformidades en especial. Se va a dar en primera instancia la deformidad en martillo. ¿Y qué es la deformidad en martillo? Esencialmente es el dedo que está flexionado así. Es el dedo que está pues, así, acá flexionado. Entonces, ¿cómo se repara? Hay distintos métodos. De hecho, como no tiene discusión, se puede decir que incluso las lesiones abiertas se podrían reparar de manera conservadora. Sin embargo, Doyle hizo una clasificación, porque todo esto es de clasificaciones. Entonces, hay un primer tipo que es simplemente la avulsión cerrada, por ejemplo, el Jersey Finger. No es Jersey Finger. La avulsión cerrada. Hay un segundo tipo que es la laceración sin pérdida del tendón, un tercer tipo que es cuando hay pérdida de tendón o de tejido, y un cuarto tipo que es cuando hay fractura asociada. Y de este cuarto tipo hay tres tipos más. Entonces de este cuarto tipo hay una transmetafisiaria, que es la de los niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiende a luxarse muy fácil porque está en la metáfisis el extensor y en la diáfisis llega al flexor, entonces tiende a desplazarla. Por lo tanto, el manejo sí suele ser quirúrgico con un pin de Kirchner. Está también cuando involucra menos del 50%, la B involucra menos del 50% de la cara articular, y la C cuando involucra más del 50%, y usualmente la C está implicada con la subluxación de la falange distal. Entonces, en resumen, la A, PIN, la B podría manejarse de manera conservadora y la C usualmente se recomienda manejo quirúrgico. ¿Qué se hace en el manejo quirúrgico? Se flexiona completamente, no soy capaz de flexionar. Se flexiona completamente, se pasa un pin de Kirchner acá para bloquear el extensor, y posteriormente, una vez se reduce, se pasa el pin de Kirchner longitudinal, y esto lo vamos a tener por 6 semanas. En general, todas, y hagas el reparo que se haga en la zona 1 y 2, van a estar inmovilizadas por 6 a 8 semanas.
puede ser inmovilización con Kirchner, puede ser inmovilización con férulas, puede ser inmovilización con lo que uno le dé la gana, pero inmovilizado completamente. Que es importante dejar la interfalángica proximal libre. Estos, cuando hablamos de la zona 2, es muy parecida. Esencialmente, si hay más de si hay un compromiso mayor al 50% del tendón, vamos a requerir una reparación tendinosa. La reparación tendinosa a este nivel usualmente se hace con sutura continua, también se puede hacer colchoneros o se pueden hacer puntos en X. ¿Por qué no se hace sutura de centro? Porque el grosor usualmente no da. Adicionalmente también se puede reparar con tenodermodesis, que significa simplemente coger los puntos de la piel hasta el hueso prácticamente, que lleven todo y reparar acá. Listo. Listo. Eso es como la 1 y la 2, y de nuevo la 2 igual, se feruliza igual, independiente si se repara o no se repara. De hecho, se dice que como no se mueve, como no descurre, en teoría solamente extenderlo, solamente inmovilizarlo en extensión por 8 semanas haría el truco, ¿cierto? Pero bueno, no necesariamente. Adicionalmente van a haber unas lesiones que son crónicas. Las lesiones crónicas son el dedo en martillo, que tiene varias posibilidades. Una posibilidad de ferulizar por meses, de nuevo por 8 semanas intentando que dé, o poner un pin de Kirchner y esperando que la fibrosis haga su punto. La otra opción es resecar un pedazo de extensor y resecar un pedazo de piel y volverlo a unir. Sería como la tenodermodesis, una aplicatura, por decirlo así. La otra opción es con suturas de anclaje, y la otra opción es lo que les comentaba lo que les comentaba antes, que es hacer una tenotomía de Fowler. La tenotomía de Fowler esencialmente lo que va a hacer es quitar ese attachment, esa unión de la bandeleta central hacia 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 el metacarpiano, hacia la falange media. Y esto lo que va a hacer es que el mecanismo extensor tenga soberanía, por decirlo así, sobre el mecanismo, sobre la falange distal, y por lo tanto corrige. ¿Por qué no se forma una deformidad de Bottenero? Porque el ligamento triangular va a mantenerse indemne. Si no se mantiene indemne, o si se transgrede también el ligamento retinacular oblicuo, posiblemente podamos terminar una complicación que es una deformidad de Bottonero. Este es la zona 1 y la zona 2. La otra posibilidad es que posterior a que hay mallet finger puede haber una deformidad maladaptativa, que es el swan neck. Que swan neck esencialmente es tener la flexión de la interfalángica distal con hiperextensión de la interfalángica proximal. Esto porque se da usualmente es por las lesiones o la debilidad de la bandeleta, de las bandeletas laterales a nivel de zona 5, y una por decirlo así, sí, una mayor tensión por parte de la bandeleta central, lo que va a producir esta hiperextensión, y esta hiperextensión pues compensatoria, y el mallet y el mallet finger. ¿Cómo se maneja? Igual, hay una posibilidad, si se puede, si es flexible. Por ejemplo, yo tengo esta deformidad, pero con la presión yo puedo evitar esa hiperextensión, y inmediatamente se mejora el dedo en martillo, simplemente ferulizando. No hay nada más que hacer, pero no siempre es así. Entonces, cuando no es así, usualmente lo que hay que hacer es usualmente lo que se debe hacer es esta tenotomía que les había comentado. Listos. Cuando pasamos a la zona 3, vamos a encontrarnos vamos a encontrarnos con una deformidad que se llama la deformidad en Bottonero. Ahora, en la zona 3 es importante mencionarla, que tiene un método para evaluarse clínicamente. Este método se llama Jaquito, amor, está cerrado.
Este método se llama el método de Elson. Entonces, en un paciente que uno, pues cuando es abierto, pues como que no hay mucha duda, ¿no? Pero cuando es cerrado, en un paciente que uno tiene la sospecha de que hay una lesión de la bandeleta central, lo que se debe hacer es en el dedo que está sospechoso, después de bloquearlo, si es necesario, si el paciente tiene dolor o se queja de dolor, es llevarlo completamente a flexión. Y una vez se lleva completamente a flexión, se le pide al paciente que extienda. Y si se dan cuenta, yo estoy acá tratando de extender, yo estoy acá haciendo pues como mi mejor trabajo para extender, pero es muy poco lo que puedo extender tengo como mala banderita central, espérate, mira acá, es muy poco lo que yo puedo extender mi falange distal. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen que tienen dañada la bandeleta central? Que van a tener una hiperextensión de la falange proximal, digo de la falange distal, y ese es el test de Elson para la bandeleta central o la banda central. Entonces, la enfermedad de botonero, bueno, esto de nuevo hay varias maneras de manejarlo. Si es cerrado se puede manejar inicialmente ferulizando, únicamente se feruliza la interfalángica proximal y se deja la interfalángica distal relajada. Cuando no mejora el manejo después de 3 meses, ya el manejo es quirúrgico. Entonces hay múltiples maneras de manejarlo de nuevo. Entonces, si tengo suficiente sustancia de flexor, lo que puedo hacer es Kesslercitos chiquitos, baby Kesslers, pues por decirlo así, modificados, y acompañarlos de una sutura continua por encima. Listos. Si no me da si no me da la sustancia pues del extensor para poder repararlo, lo que puedo realizar es usar 1, suturas de anclaje, 2, si hay una pérdida importante de tejido, lo que se recomienda o lo que se podría utilizar es una plastia. Uno puede utilizar una plastia de Snow, que esencialmente es, acá lo cortamos y le damos la vueltica. O sea, acá está cortadito, ¿cierto? Acá no me da. Entonces lo que yo hago es cortar la bandeleta central acá y este pedacito que me quedó, devolverlo acá. Y al devolverlo ahí me va a permitir pues repararlo. La otra opción es la opción de Burkhalter y Eike, que esa opción simplemente es partir, digámoslo así, partimos a la mitad estas bandeletas laterales y las suturamos entre las dos. Esta es la de Burkhalter. O la otra opción, que es cuando hay pérdidas de tejido demasiado grandes, es muy similar a la de Snow, pero es más grande en términos dimensionales, es la de Faucher o la turnoplastia de Faucher. Y esta turnoplastia simplemente es coger el tendón desde la zona 6, hacer una misección, no lo vamos a quitar todo, vamos a quitar un pedacito y la vamos a llevar hasta allá. Listos, eso sería para reparar la lesión aguda. Para reparar la lesión crónica hay varias opciones. Uno, hay que ver si la lesión del botonero o del boutonniere es constante, es fija, o si ya hay contractura. Si no es fija, lo que se puede hacer, como todo acá, es ferulizar 8 semanas y ver qué pasa. Si por el contrario es una contractura fija, ya vamos a tener diferentes manejos. Entonces el primer manejo es hacer tenolisis y ver si mejora, liberar la articulación y ver si mejora. No mejora, entonces el segundo manejo es hacer una transección de los ligamentos transversos. Si mejora, pero todavía tiene una ausencia de extensión menor a 20 grados, lo que se hace es una tenotomía de Faucher, pero distal, en la bandeleta central, acá. Si por el contrario es mejora, pero todavía le falta más de 20 grados de extensión, ya acá se hace otro procedimiento, que es tratar de llevar la bandeleta medial hacia la parte pues como más distal
uno distal hacia la parte media de reavanzar la bandeleta central hacia la falange media. ¿Listos? Eso es en cuanto a la zona 3. Ya la zona 4, 5 y 6 y 7 son más sencillas en el término en que los tendones un poco más gruesos se pueden utilizar suturas se pueden utilizar suturas de centro o de core, por ejemplo Kessler modificado, se puede utilizar también Brunel, se puede utilizar también Becker, la que uno en realidad quiera. La que se dice es que la más fuerte es una modificación de Becker que se llama MHG, pero la verdad nunca lo he visto hacer, por la había hecho Kessler modificado, hemos hecho por escuela Kessler modificado, pero ya se pueden hacer. Hay una cosa a tener en cuenta y son las lesiones de la bandeleta sagital. Las lesiones de la bandeleta sagital pueden o no causar luxación del tendón. Entonces, cuando son cerradas y no causan mayor luxación, lo que se puede hacer es una férula sagital. Y esta férula sagital lo que esencialmente hace es hace una hiperextensión de la metacarpofalángica más o menos a 25-30 grados, mientras que las otras están bien y está libre. Y esto se utiliza por 4 o 5 semanas. A ver si mejora. No, por 8 semanas. Todos son 8 semanas. Si no, si es un trauma abierto o si hay subluxación importante, si una subluxación importante, ya lo que se debe hacer son manejos, pues directamente reparar la bandeleta, la banda sagital. Estos manejos pueden ser tan simples como puntos simples, como tan complejos como plastes con los tendones, con la juntura tendinosa o con las bandas laterales para, por decirlo así, prevenir esa subluxación. Listo. Listos. Es importante que la zona 6 es la zona de mejor pronóstico, es la zona que tiene como una buena discusión y ya se pueden utilizar suturas de anclaje y que por la buena discusión que tiene no va a tener tantos cambios funcionales. Y zona 7, como les comentaba muy al principio del video, es una zona en la cual los tendones tienen vaina sinovial y van a tener va a ser una lesión parecida a los tendones flexores, y esto hace que en la zona 7 usualmente sí se retraigan. Ahora, el retináculo extensor se pueden quitar partecitas, lo ideal es no retirarlo todo, pero se puede exhibir unas partes para que sea más sencillo repararlo posteriormente. Y el reparo usualmente, bueno, acá vamos a utilizar suturas usualmente 4 ceros no absorbibles, pueden ser o no monofilamento o polifilamento, y estas suturas van a ser 4 ceros acá, y ya a partir de la zona 6 pueden ser incluso 3 ceros. Lo que se recomienda, nosotros usualmente pues por escuela utilizamos 4 ceros y en la muñeca ya empezamos a utilizar 3 ceros, y en los extensores del carpo ya se podría utilizar incluso hasta 2 ceros porque son bastante fuertes. Y se deja a discreción del cirujano si también utilizamos sutura coronal o epitendinosa. En cuanto a la zona 7,